Los videojuegos constituyen, sin lugar a dudas, un auténtico fenómeno popular que se ha ido introduciendo en los procesos de desarrollo tecnológico que ha experimentado la sociedad en la que vivimos. Tanto es así que en nuestro país el videojuego se ha posicionado como la opción favorita de ocio para los diversos segmentos poblacionales. Según datos de la Asociación Española de Videojuegos, casi el 39% de los adultos españoles juega videojuegos, un porcentaje que se dispara en un target de adultos con una edad comprendida entre 30 y 44 años. Dentro de este target, el 54,3% dedica su tiempo a divertirse con los videojuegos. Nadie duda en considerar la música, el cine como formas de socialización, incluso hubo un momento en que estaba de moda hablar de tribus urbanas en función de la música que escuchaba la gente, eso llevaba asociado una estética, llevaba asociado una ética, unos valores. Sin embargo, en videojuegos parece que a la academia, por decirlo así, le cuesta más entender que son un elemento fundamental de socialización. Pero cuando uno entra a ver la vida de un adolescente o un joven, sí que ve que los videojuegos que consume también están relacionados con una estética, con una ética y con unos valores. Entonces lo primero que habría que reivindicar es que verdaderamente los videojuegos son un indicador de la sociedad en la que estamos o de la sociedad que se está construyendo. Los videojuegos actualmente sí que son un elemento cultural indudablemente. Realmente ya están introducidos en la sociedad de una manera muy profunda. Sobre todo, evidentemente, hay un sesgo de edad en el cual quizás los menores de 35 años sí que solemos ser jugadores. Hay un gran porcentaje en esta edad en que son jugadores, y los mayores de esta edad pues no es tan normal que juegue. Por lo tanto, sí que hay un sesgo de edad a partir de 35 años que está marcando. Lo que sí es cierto es que esa edad de 35 años está subiendo. De hecho, la edad media ahora mismo en Europa aproximadamente de jugadores de 34,8 años y subiendo. Es decir, que conforme los jugadores vayan aumentando la edad, eso irá subiendo. Y eso repercutirá en que cada vez más personas consideren que el videojuego es cultura, evidentemente, como un elemento, por supuesto, de representación de los elementos de las costumbres y las vidas normales de la población en la cual viven y conviven, por supuesto, ¿no? Por si fuera poco, el fenómeno ha traspasado fronteras para llegar a las aulas de educación españolas. A la Universidad Francisco de Vitoria llegó en 2015 el grado en creación y narración de videojuegos. Sin embargo, la Universidad Camilo José Cela ya incorporó años atrás a su oferta académica una titulación superior en diseño de videojuegos. Dentro de la educación pública, la Universidad Complutense de Madrid implantó en 2015 el primer grado en desarrollo en videojuegos, además de un máster dedicado también a la misma temática. Estudié una carrera en el desarrollo de videojuegos, Visual Development in Fine Arts, en DigiPen, que es una universidad americana que fundó el creador de Nintendo América en Singapur, en Seattle y ahora recientemente en Bilbao. Hombre, o sea que no has estudiado solo aquí en España. No, el primer año lo hice en Seattle y los 3 siguientes en Bilbao. ¿En qué te especializaste? En la rama de concept art, que es la parte que pertenece a la preproducción, el diseño de personajes, escenarios, etc. Pero la carrera te da una formación generalista, con lo que te enseñan es modelar, postproducción, etc. O sea, conoces todos los campos, pero sobre todo la preproducción. Ahora estoy haciendo un máster de animación para pulir aspectos en el apartado de producción, en el programa Maya. Durante la carrera desarrollamos 3-4 videojuegos, casi uno por año, primero en 2 dimensiones, luego en 3 dimensiones, y después de ello pues trabajé de forma freelance en un juego de desarrollo de cartas, y luego recientemente estuve haciendo prácticas para un cuento de ilustración, pero tristemente en España hay poca industria de videojuegos y poco trabajo de momento. ¿Cuáles son a tu juicio los problemas de la industria? Los videojuegos tienen un problema, que es que se tarda mucho tiempo en hacer un videojuego. Hablo de juegos de alto presupuesto, de juegos de blockbusters. Se tarda muchos años en hacerlos y hay mucho dinero invertido en ellos. Y hay mucha gente pendiente de eso, y muchos trabajos en juego, y en fin, que son... Muchas veces las compañías apuestan el todo o nada a juegos, y son juegos que si fracasan pueden arruinar empresas y demás. Entonces esto pues lleva a una serie de problemas, que es que los juegos tienen que ser muy comerciales, se lleva una relación con los medios de cómo de suministrar información poco a poco para crear una expectación. En general hay falta de riesgo y de ganas de hacer cosas nuevas, precisamente por esto, porque con juegos que tardan años y años en hacerse, pues tampoco puedes entrar en arriesgar demasiado. En el 2009 se oficializó que
que el videojuego fuese industria cultural en España, ¿no? En el Congreso de los Diputados, mediante una propuesta del PSOE que luego fue ratificada por el resto de partidos políticos, ¿no? Eso llevó a que el videojuego pudiese aspirar a una serie de ayudas públicas para el fomento como industria cultural, ¿no? Lo que sí es cierto es que son insuficientes, sobre todo porque el videojuego, aquí en España existen actualmente más de 400 empresas de videojuegos en España. ¿Qué sucede con estas empresas? Que son empresas muy pequeñas generalmente. Solamente existen alrededor de un 10%, 10-15% de empresas de más de 10, 15, 20 empleados. Lo que supone, o sea, que son empresas tan pequeñas, con productos pequeños, que muchas veces no pueden aspirar a las propias ayudas que ofrece el Estado, porque son ayudas que vienen con modelos de Europa, modelos de otras industrias culturales, sobre todo del cine, evidentemente, y que no están adaptadas al tejido industrial o al tejido empresarial que representa a día de hoy el videojuego en España. Por ejemplo, ahora en Canarias se va a convertir salió recientemente, no sé si en el país, que se va a convertir en un nuevo paraíso fiscal para videojuegos, tributando menos a las grandes fortunas, y estaban teniendo pactos con Hollywood y tal. ¿Canarias? Sí. ¿Y qué tiene Canarias? Canarias ahora quería hacer un sitio donde se tributara poco a la industria del cine y de la animación, un poco como ha hecho Irlanda. Irlanda entró en crisis con un 14% de paro y lo que hizo fue hacer un paraíso fiscal para las empresas de software, y se movieron allí empresas como Blizzard, Nintendo, incluso Facebook o Google, y gracias a eso reflotó su economía y ahora salieron de la crisis. Pues eso es lo que pretende hacer a menor escala Canarias. Los medios de comunicación tradicionales y los videojuegos han tenido y tienen aún hoy una relación difícil. A pesar de su importante integración en la sociedad, no resulta nada sencillo encontrar información relacionada con el fenómeno por las vías de información más generalistas. Pero, ¿por qué ocurre esto? En general, la información que dan los medios generalistas sobre videojuegos es muy generalista, ¿no? Entonces no se meten en cuestiones como hacer crítica y demás. Hay revistas de videojuegos, pero no hablan de aparato técnico, de tal, revistas como Hobby Consolas, etc. Pero son para usuarios. Lo que es el aparato técnico y tal, en la prensa sale muy poquito. Lo que mueve esta industria cultural en España no tiene relación con lo que sale en los periódicos, pero eso tiene una explicación muy sencilla, y es quién ve los telediarios en España, quién lee los periódicos físicos, sobre todo en España actualmente. Generalmente no suelen ser usuarios de videojuegos, por lo tanto muchas veces, aquí estamos en periodismo, muchas veces escribimos, o es el medio escribe en función, no debería ser así, pero sabemos que es así, ¿no? En función de quién lo va a leer. Por lo tanto, la prensa del videojuego se refugia en aquellos lugares en los cuales están sus lectores, que evidentemente es Internet, evidentemente es YouTube, ¿no? Pero hay otro elemento más, y es que el consumidor de videojuegos, tampoco el medio natural para informarse de los videojuegos es el cine, es la televisión. Tiene más impacto lo que haga un youtuber, que está más en ese medio de consumidor. Es una persona que sube sus partidas, las comenta. De hecho, YouTube publicó hace poco los 10 vídeos más vistos en España, y uno de ellos es una persona que sube sus partidas de Minecraft y las comenta. Eso al consumidor de videojuegos le llena mucho más que ver que alguien le cuenta en la tele cosas sobre videojuegos, porque está dentro de su lógica interactiva. Yo puedo también subir mi partida, yo veo esa partida y yo la he jugado, o sea, entiendo esa experiencia, soy prosumidor con esta persona, ¿no? Entonces los medios de comunicación quizá deberían prestar más atención a los videojuegos porque se los deberían tomar más en serio, pero tampoco son la plataforma para que la gente se informe sobre ellos. La plataforma para informarse de videojuegos está claro que es Internet, porque es la que permite un diálogo, que es lo que permite el videojuego. No hay lugar a dudas, Internet es la primera opción entre los denominados gamers para nutrirse y crear información relacionada con los videojuegos. Plataformas como YouTube, en la que los usuarios suben sus partidas mientras las comentan, o Reddit destacan entre otras muchas. Reddit fue un foro que surgió como un foro multihilo donde la gente planteaba cualquier duda con respecto a series, películas, y bueno, en concreto cuando surgió el tema de los videojuegos y su fomento en su distribución de internet, pues lo que surgió es que se fueron enfocando, o sea, Reddit sacó varios apartados con respecto a los videojuegos muy en concreto. Cualquiera de los videojuegos más principales tenía su propio foro, y los usuarios de esos juegos iban a dichos foros a plantear sus preguntas, y tanto los propios jugadores las respondían como los productores. Para dar a conocer los juegos, los productores también respondían, daban información sobre las noticias en esos foros,
y fue por donde surgió. Y en este momento Reddit es una de las plataformas más grandes en cuanto a interacción de los usuarios con ellos mismos y con los productores. AEVI, la Asociación Española de Videojuegos, sacó a la luz un estudio en el que figuraba que en las pasadas Navidades de 2015 el 70% de los padres regaló videojuegos a sus hijos, la mayoría con un gasto entre 50 y 200 euros. Es más, según datos publicados por la institución, 3 de cada 4 adultos de entre 18 y 29 años juegan a videojuegos. Pero, ¿cuál es realmente el impacto que tienen los videojuegos en la sociedad? Está claro que el videojuego ha entrado ya como uno de los regalos típicos o una de las compras típicas de los padres hacia los hijos. Es verdad que el coste de los videojuegos es alto, pero es un coste que la gente suele valorar que está dentro de lo que se puede gastar. Y luego el impacto que puede tener no es lo mismo, evidentemente, crecer cuando lo primero que te regalan es un libro, cuando lo primero que te regalan es una película o cuando lo primero que te regalan es un videojuego. El hecho de que lo primero que te regalen sea un videojuego te lleva a considerar eso un elemento normal de tu consumo cultural, que es al final lo que nos socializa. Entonces el impacto que puede tener, el impacto que tiene, es que vamos a una sociedad de personas acostumbradas a un consumo cultural interactivo, a los que los elementos anteriores, como cine, libros, etcétera, se les quedan cojos. Entonces exigirán más cosas, no solo al videojuego, sino también a las películas que vean, a los libros que vean. Antes simplemente había en cuanto a los medios de comunicación, había unos grandes medios y unos pocos blogs independientes o fanzines o lo que fuera, y ahora eso ha mutado en múltiples formas de comunicar, desde formas de comunicarse en redes sociales a múltiples mutaciones de blogs, a uso de YouTube, de webs más establecidas. Y estas son formas de comunicarse de la gente, es decir, que al final la evolución de la industria del videojuego posiblemente esté en cómo van evolucionando los jugadores. Los consumidores pasan a ser prosumidores. Se habla mucho de redes sociales, de cómo la gente comparte su vida, pero no se habla tanto quizá de cómo la gente comparte lo que cree que es compartiendo elementos culturales, compartiendo vídeos de música, compartiendo fragmentos de películas, noticias o también compartiendo videojuegos. Y ahí me resulta muy revelador el efecto del prosumidor. El consumidor de videojuegos es muy prosumidor en el sentido de que consume y produce. Y la gran metáfora de esto para mí es el desarrollo que ha habido de los acontecimientos entre una plataforma como Twitch y YouTube. El jugador de videojuegos, al ser un elemento interactivo, no termina cuando juega, quiere compartir la partida. Ahí están las partidas que se juegan online, ahí está la gente que sube sus partidas en streaming a internet y empiezan a subirlas al canal por excelencia que era YouTube. YouTube capa esas partidas, sobre todo por temas de derechos de autor, ¿no? De estar subiendo imágenes que no te pertenecen, etcétera, etcétera, y aparece una plataforma que sí permite hacerlo, que es Twitch. Y paradójicamente, unos años después, YouTube pone sobre la mesa $1.000 millones para comprar Twitch. Algo que al principio consideraba que estaba mal, de repente lo quiere y lo desea, ¿no? En educación también se están empezando a utilizar muchísimo, ¿no? Para intentar llegar a una población juvenil y utilizar lo atractivo que es el medio del videojuego para dar contenido o dar competencias educacionales en aquella población que a lo mejor pues, cuesta más llegar o como complemento de técnicas pedagógicas más normales, ¿no? El jugador de videojuegos es proactivo, es prosumidor, juega pero produce partidas que otros pueden ver. Y estamos llegando ya a un punto en el que además empieza a querer producir sus juegos, y el hecho de que las herramientas de programación cada vez sean más sencillas, etcétera, también está llenando el mundo de aplicaciones, videojuegos, de las pequeñas producciones. Esto irá a más. Ese jugador, que es prosumidor, cuando sale del mundo de los videojuegos y se dirige a otros escenarios, como el consumo cultural o como sus relaciones sociales, también quiere seguir siendo prosumidor. ¿Y por qué cuando juego videojuegos puedo producir mi propio contenido, etcétera? Y cuando hablo de política, por ejemplo, tengo que ser un mero consumidor. Eso se traslada a esos ámbitos. Eso está cambiando los valores de la generación que se cría, por decirlo así, jugando videojuegos, y eso va a tener una transformación social. Es prácticamente imposible evitar hacer conjeturas sobre el destino de los videojuegos de ahora en adelante. ¿Qué ocurrirá con este fenómeno? ¿Irá a más? ¿Se quedará estancado? Respecto a los videojuegos, hay un elemento muy interesante desde el punto de vista de la sociología, que es la aparición de la gamificación. Sí me gustaría decir que digo gamificación porque, aunque es un anglicismo, ludificación es algo diferente, ¿vale? Que es la traducción que se propone. Tú cuando juegas tienes dos formas de jugar, es el play y el game en inglés.
En castellano es más difícil diferenciarlo. Play es cuando le das un palo a un niño y con eso hace de todo, una varita mágica, una pistola, lo que sea, juego libre. Pero game tiene unas normas, ¿vale? Entonces, cuando hacemos gamificación, lo que estamos haciendo es coger una serie de normas y transformarlas en algo más divertido. Por ejemplo, pues más complejo, pero esa sería una buena descripción. Cuando hacemos gamificación, gamificamos el lugar de trabajo. Entonces, las normas del lugar de trabajo, ser puntual, entregar tus trabajos a tiempo, etc., intentamos meterlas en unas mecánicas de juego. Eso está trasladándose prácticamente a todos los ámbitos de la vida. Está saltando desde el diseño de videojuegos y su popularidad a otros ámbitos de la vida que se están intentando gamificar. Se está intentando gamificar el marketing, se está intentando gamificar el trabajo. Entonces va a influir en que parezca que si las cosas no son gamificadas, no las vamos a poder hacer. Eso tiene dos lados. Uno bueno, y es que facilita, si se hace bien, que la gente desarrolle determinadas tareas y que aprenda, etcétera. Y uno malo, que es en ocasiones frivolizar, si se hace mal, determinados trabajos. Esa es una tendencia muy clara que se va a expandir. El cómo el hecho de que tú tengas que interactuar con algo y obtener diversión de ello se está llevando a todos los terrenos serios, entre comillas, de la vida, ¿no? El trabajo, la terapia, etc. Eso es una de las grandes tendencias. Es posible que estemos viviendo el ocaso de las grandes consolas. No sé si veremos más consolas después de las que hay ahora. Pero sin embargo creo que estamos viviendo un momento muy interesante a nivel de independientes y también de cómo se están organizando los jugadores, cómo se está recuperando el pasado, las formas que hay de jugar a juegos antiguos y cómo se están sofisticando también las formas de jugar y de comunicar cómo se juega. La otra tendencia es que el mundo del videojuego se está comiendo, literalmente, al resto de la industria cultural. Ya genera más dinero que el cine, ya genera más dinero que la música, eso es algo que se sabe ya y no va a volver atrás, pero es que al generar más dinero tiene más recursos, y al tener más recursos el mundo del videojuego es probable que sea el que termine produciendo la música, produciendo el cine, y todo gira en torno a esas tramas, igual que cuando empezó la distribución de música, en los años 40, quizá antes, estaba todo dominado por las grandes productoras, y las grandes productoras eran productoras de cine, por la Metro Goldwyn Mayer, ¿no? Y lo que más distribuían era música que acompañaba esas películas. Luego ya cuando la tecnología permite distribuir otro tipo de música, con la aparición de los vinilos, las radios locales, es cuando surge toda esta explosión de los 60 de música porque permite otras cosas, ¿no? Bueno, pues podemos ir a un proceso inverso. Es decir, que los videojuegos terminen controlando la producción cultural y las películas, música, libros, historias, etcétera, que veamos estén dominadas por los universos culturales, por decirlo así, o las sagas que hayan creado los videojuegos. ¿Cuál es el futuro que le depara a los videojuegos dentro de las aulas en la educación? Yo creo que cada día más, sinceramente, pero como apoyo. Lo que no se puede es sustituir, evidentemente, 2000 años de educación de las estructuras pedagógicas para introducir un nuevo elemento disruptor en todos los mecanismos pedagógicos. No tiene sentido. Pero en edades sobre todo tempranas, en las cuales quizá a lo mejor sea más difícil llegar a los más pequeños, en primaria, secundaria, puede ser un buen complemento y un buen incentivo para animar a lo mejor en temas de complicada explicación, o cuando ya pues, pierdes un poco el ritmo de clase, pues venga como premio, como recompensa o como complemento puede ser muy interesante. Yo creo que en los próximos años sí que vamos a ver más introducción, porque además también al existir una renovación del profesorado en el cual también son jugadores, me imagino que querrán también introducir todas las herramientas posibles para mejorar sus propias didácticas, ¿no? Y entre ellos, ¿por qué no usar el videojuego? Pues ya dependerá, por supuesto, de cada profesor y de cada asignatura y de la edad y del grupo en concreto, si se puede o no se puede utilizar. Yo quiero tener un poco de esperanza de que dentro de poco se van a cambiar las cosas y que incluso en la enseñanza pública va a haber una educación fuerte en el aspecto de videojuegos y animación, porque ahora mismo es casi testimonial, incluso lo que hacen es reciclar profesores de las enseñanzas medias, antiguas, plásticas y tal, y los ponen enseñan un cursillo y se ponen a impartir este tipo de educaciones nuevas. Yo creo que es que hace una reforma estructural casi, que yo por tener dinero no puedo acceder a una educación privada privilegiada, sino que también lo pueda tener en la pública, que ahora mismo no es una realidad en España. Ahora mismo, si tú quieres estudiar de los videojuegos y tal, es casi exclusivo del sector privado. Eso tendría que ser público, porque al fin y al cabo en el futuro, e invertir sobre todo en I+D.